Bienvenidos todos al evento del Meetup de Benidorm. Hoy online, COVID-free. Aquí sí que sois todos bienvenidos, no en persona. Y bueno, la charla de hoy la dará Sergi, que también es compañero coorganizador del Meetup, junto con Pedro y conmigo. Esta charla estaba prevista hace unos meses, pero la suspendimos por todo el tema que sabemos ya. Y como vemos que va para largo, pues hemos pensado hacerla online a ver qué tal sale. Es nuestro primer evento. Así que, bueno, sin mucho más, Sergi, todo tuyo. Vale. A ver, voy a compartir pantalla. Vale, ¿se está saliendo la presentación? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues eso, como ha dicho Alfredo, soy Sergi y hoy la charla va sobre Machine y Deep Learning. Y no podemos hablar de esto sin antes ponerlo en contexto. O sea, el Machine Learning viene englobado dentro de lo que es la inteligencia artificial, que es la ciencia que se encarga de crear agentes inteligentes que interpreten datos, aprendan de estos, se adapten ante situaciones nuevas y consigan objetivos específicos. Justamente en lo que es el aprender es donde nos vamos a centrar hoy. ¿Cómo podemos aprender de estos datos? Aplicaciones de inteligencia artificial hay muchísimas, todos conocéis, como el coche autónomo, reconocimiento por voz, chatbots, reconocimiento facial. Y quería hacer eso, pues un poco una introducción en qué contexto se sitúa esta charla. Digamos que si entendemos la inteligencia artificial como un ente, el Machine Learning sería una parte dentro de este y más concretamente lo que sería el Deep Learning sería un subapartado dentro del Machine Learning. Y ahora sí vamos a empezar a hablar de Machine Learning en primer lugar. Después hablaremos de Deep Learning y por último haré un recorrido muy breve sobre a lo que me dedico yo, que es reconocimiento de sonidos ambientales, que se conoce como Machine Listening. Bueno, vamos a hablar de Machine Learning. Entonces, el Machine Learning es aprender. Entonces, lo primero que deberíamos pensar es cómo aprendemos nosotros. Para los que no sepáis qué es esto, bueno, yo lo aprendí con todo el tema del coronavirus. Esto es un pangolín. Entonces, ahora mismo todos habéis visto una imagen de un pangolín y con el conocimiento previo que nosotros tenemos de nuestra vida en general, posiblemente viendo una imagen ya sepamos, cada vez que veamos una imagen parecida a esta, podemos intuir que es un pangolín. Pero esto no pasa con las máquinas. Para que una máquina funcione no podemos darle un único dato, sino que debemos darle muchos datos de lo mismo. Es decir, si quisiéramos identificar pangolines, deberíamos, pues eso, más imágenes de pangolines. Muchísimas imágenes. ¿Esto sería lo único que necesitaríamos? Pues posiblemente no. Sí que podría funcionar, pero evidentemente si nosotros solo intentamos aprender una única clase, lo normal es que cuando aparezca otro tipo de imagen que no sea un pangolín, no lo detecte bien. Entonces, debemos aprender con cosas que son y cosas que no son pangolines. Ahora imaginemos, para entrar más en profundidad, una aplicación que quiera distinguir estas cuatro clases. Un león, de un cocodrilo, de un águila y de un pangolín. Digamos que lo que tenemos que hacer es aprender, ver qué características distinguen unos de otros. Esto de pensar qué características es muy importante. Por ejemplo, imaginemos, queremos distinguir aquí por patas. Pues evidentemente tenemos cuatro patas de leones, cocodrilos y pangolines, mientras tanto de águilas. Por lo tanto, con esta característica podríamos distinguir una parte, pero no todas. Imaginemos ahora que queremos distinguir por escama, por presencia de escamas. Pues podríamos distinguir el pangolín y el cocodrilo del león y el águila. ¿Quiere decir esto que no podemos hacer una aplicación que distinga estos tipos de animales? Pues no, porque evidentemente nosotros podemos utilizar todas las características que queramos y por tanto una máquina también. Podemos combinar la presencia de escamas con la presencia de plumas, con pelaje, con patas, etc. La extracción de características junto con lo que es el aprendizaje en sí son las dos partes más importantes de un sistema de Machine Learning, como veremos más adelante. Ahora pensemos otro tipo de aplicación. Ahora no queremos clasificar, sino que queremos predecir el precio de un coche. ¿Qué teníamos que tener en cuenta para esto?
pues la antigüedad del coche, el motor, tipo de combustible, kilometraje, cualquier cosa que nosotros consideremos que pueda ser esencial para determinar el precio. Nosotros fácilmente podemos, si vemos un coche así, podemos pensar lo que puede valer o lo que no puede valer. Pues todas esas características que nosotros extraemos son las que hay que darle a una máquina para que interprete cuánto puede valer. Entonces, así introduciendo un poco de manera muy general cómo aprendemos, vamos a ver qué tipos de aprendizaje existen en Machine Learning. Existen 3 grandes grupos. Por un lado, lo que sería el aprendizaje supervisado. Digamos que tenemos un conjunto de datos con unas características y de cada uno de estos datos tenemos el valor de salida deseado para nuestro entrenamiento. En cambio, en un aprendizaje no supervisado, tenemos estas características, pero no tenemos un valor de salida. En este tipo de aprendizajes, por ejemplo, estarían los clusterings o deep clusterings, cualquier tipo de agrupación por características. Y por último, hay un grupo especial que es el Reinforcement Learning, que trata, por ejemplo, de todos los juegos que utilizan inteligencia artificial. Por ejemplo, la imagen que hemos visto antes del Deep Blue, esa máquina de ajedrez que ganó Kasparov es un tipo de Reinforcement Learning, pero, por ejemplo, tenemos también el coche autónomo, entraría dentro de esta categoría, que son máquinas que actúan siguiendo unas métricas de satisfacción y que estas pueden cambiar conforme varía el entorno. Evidentemente, no podemos abordar todo en esta charla y vamos a centrarnos en el más sencillo de los aprendizajes, que es el supervisado. Dentro del aprendizaje supervisado existen 2 grandes grupos, que son justamente los que he introducido antes. Por un lado, la clasificación, que dado un conjunto de características, tenemos valores finitos de salida, que en este caso, por ejemplo, serían el número de clases. Ese valor es finito. En cambio, en una regresión, ese número de valores de salida posibles es infinito. O sea, el precio puede variar entre 1 euro y lo que queramos. Bien, una vez tenemos ya situado en lo que nos vamos a centrar, en qué tipos de problemas, vamos a ver en qué consiste un sistema de Machine Learning. Un sistema de Machine Learning consta de estas 4 partes. Realmente las 2 importantes, las esenciales, son la extracción de características y el entrenamiento o aprendizaje. La entrada es lo que nosotros tendríamos que serían las imágenes de los animales que queremos clasificar o los tipos de coches que queremos. La extracción de características sería la parte que hemos comentado de las patas, en el caso de los animales, patas, escamas, etcétera, o antigüedad, kilometraje del coche. Si tenemos, una vez tenemos hechas nuestras características con las cuales consideramos que el modelo es capaz de aprender de estas y predecir de manera correcta la salida, entramos en la fase de entrenamiento o aprendizaje. Aquí utilizamos todos los datos que conocemos y utilizamos uno de los muchos algoritmos que existen de Machine Learning o Deep Learning también, que existen en la actualidad. De hecho, lo que tendríamos que hacer para escoger entre unos u otros sería, que es lo que hago yo, por ejemplo, en mi trabajo, para mi problemática, ver qué tipos de algoritmos son los más eficaces dentro de la literatura del estado del arte y a partir de ahí implementar un modelo que coja las características y produzca la salida deseada. En el mejor de los casos, obtendremos un modelo que predice una salida que no discierne mucho de la salida deseada. En ese caso tendremos un buen modelo. Vamos a empezar por hablar en materia. Vamos a hablar de modelos lineales. El primer caso vamos a poner un ejemplo de modelo lineal de regresión. Aquí tenemos unos puntos simulados que se sitúan alrededor de la curva verde, que tienen cierta varianza para no pertenecer exactamente a la curva. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es implementar una combinación lineal de la característica de entrada, que en este caso es el valor X, para que pueda modelar todos los puntos de la salida de la manera más fidedigna posible. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Pues si recordamos las matemáticas, empleando polinomios de cierto grado, o sea, de cierto orden. En este caso empezamos con el de polinomio de orden cero. Pues evidentemente los polinomios de orden cero son líneas horizontales. En este caso, evidentemente con una línea horizontal
no podemos modelar esta sucesión de puntos. Por lo tanto, este modelo diríamos que es demasiado simple y se produce el efecto que se conoce como underfitting. En este segundo caso, tenemos un polinomio de orden 1, que al final sigue siendo una recta, lo único que en vez de tener pendiente 0, tiene cierta pendiente. También se produce el efecto de underfitting porque no podemos modelar todos los puntos. Pasamos ahora a un polinomio de orden 3. ¿Qué pasa aquí? Que con este polinomio sí que más o menos, evidentemente no es perfecto esto, ni mucho menos. Una de las experiencias de trabajar con esto es que no existen modelos perfectos. Se pueden modelar básicamente todo el comportamiento de los diferentes puntos. No de manera exacta, pero sí. De una manera aproximada, con cierto margen de error. Bien, ahora pasamos a un polinomio de orden 9 aquí. Y a priori esto dice, hostia, qué guapo. Todos estos puntos pasan exactamente por la línea que ha creado mi polinomio. Ahí todo va perfecto. ¿Qué pasa? Imaginemos, nosotros hemos entrenado con estos datos, pero ahora van a entrar datos nuevos, datos de test. Si estos datos no siguen exactamente esta línea que tiene mucha varianza, lo normal es que queden fuera y además tengan unos márgenes de error muy altos. Es decir, en este caso el modelo ha estado sobreajustado a los pocos datos de entrenamiento que tenemos y es lo que se conoce como overfitting. Y es uno de los grandes problemas que existen a día de hoy en estos problemas de Machine Learning. Bien, ahora vamos a ver, en vez del caso de regresión, vamos a ver lo que pasa con modelos de clasificación. Esto es un espacio de 2 dimensiones con 2 características en los que tenemos datos que pertenecen a 2 clases. Por un lado tenemos los datos de color rojo y por otro los datos de color azul. El objetivo de un problema de clasificación es establecer una frontera en el espacio que permita distinguir todos los puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos esta línea que es la frontera y consideraremos que todos los puntos por debajo de la frontera pertenecen a la clase azul y todos los puntos por encima de la frontera pertenecen a la clase roja. Eso está muy bien, es muy fácil, así con este problemita es muy sencillo, pero la realidad es que los datos no son fácilmente separables muchas veces mediante una línea, como es este caso. Aquí, si intentamos emplear el caso de establecer una línea mediante una frontera, evidentemente vamos a tener bastante error. Vamos a clasificar de forma errónea tanto muestras azules como rojas, que van a quedar aisladas en la clase opuesta. Lo mismo, caso de underfitting. Ahora, pasamos al caso opuesto primero. Aquí vemos cómo hemos establecido una línea perfectamente que separa todo, pero que tiene mucha varianza y que se ajusta exactamente a estos datos que tenemos. Lo que va a pasar en este caso es que cuando incorporemos datos nuevos, no tienen que estar aquí precisamente ocupando el mismo espacio, sino que pueden estar por aquí, por otros sitios. Entonces, lo que pasará es que el modelo estará sobreajustado y fallará para las nuevas muestras. Entonces, lo ideal es este modelo, por ejemplo. Es una curva mucho más simple de interpretar y que puede interpretar de manera más fácil todos los datos. Generalizará seguramente mejor que esta curva tan específica. Hay algún margen de error, evidentemente, como esta muestra que está mal clasificada, pero en general presenta un buen ajuste, lo que es un buen compromiso, un trade-off. Bien, pues hemos visto el fenómeno del overfitting. Entonces, ¿qué causa el overfitting? Por un lado, pocas muestras. Si tenemos pocos datos, es muy fácil que consigamos entrenar nuestro modelo y que funcione perfecto para nuestras pocas muestras. Soluciones hay varias. Por ejemplo, la regularización, que es simplificar la salida de nuestro modelo, o reducir la dimensionalidad. Es decir, no hacer las fronteras, por ejemplo, en el caso de la clasificación, tan específicas para los datos que tenemos concretamente. Bien, ya hemos visto que es el overfitting, causa soluciones, pero ¿cómo sabemos nosotros si nuestro modelo sufre de overfitting?
Pues bien, para esto es lo que se realiza lo que se denomina como conjuntos de entrenamiento, validación y test. Se puede hacer esta aproximación de dos formas. La primera de ellas es más sencilla, que es dividir nuestro conjunto de entrenamiento entero en una parte de entrenamiento, que sería el 70% aproximadamente según la teoría clásica de Machine Learning, y un conjunto de test del 30%. Entonces, nosotros extraeríamos características, entrenaríamos, es decir, aprenderíamos utilizando el 70% de las muestras y las muestras de test no las trabajaríamos en la fase de aprendizaje. Simplemente predeciríamos una vez tenemos el modelo entrenado. Con estas 30 muestras podemos ver si realmente nuestro modelo ha generalizado bien. Si saca unas tasas de error similares a las del conjunto de entrenamiento, quiere decir que el modelo ha estado bien ajustado y no sufre de overfitting. Ahora tenemos un segundo caso. Dividimos el conjunto de entrenamiento en tres partes. El 60% para entrenamiento, el 20% para validación y el 20% para test. ¿Esto por qué es? Porque también se puede utilizar diferentes modelos. O sea, no solamente podemos utilizar un modelo, sino a lo mejor queremos hacer un análisis de qué modelo es mejor. Entonces, si queremos ver qué modelo es mejor y una búsqueda de sus hiperparámetros propios, lo suyo sería dividir esto en las tres partes que he dicho. Utilizar el 60% para aprendizaje y con el 20% ver cuál de todas las opciones es la mejor, qué modelo es el mejor, con qué hiperparámetros es el mejor. Y una vez ya tengo eso, empleo el otro 20% para hacer una segunda prueba de test. Si en los tres casos la tasa de error es muy baja, eso quiere decir que nuestro modelo no sufre de overfitting y por lo tanto está bien ajustado. Una forma muy fácil de ver esto es mediante las curvas de aprendizaje, que son ampliamente utilizadas en el análisis y el diseño de modelos. En estas curvas se puede analizar lo que sea. En el eje horizontal pondremos número de muestras de entrenamiento, número de EPOs, cualquier variable independiente. Y en el eje vertical pondremos una métrica que dependerá al final de la del eje horizontal, evidentemente. En este caso, lo que vamos a hacer es un análisis respecto a las muestras de entrenamiento y con la precisión. En el primer caso, por ejemplo, podemos ver, y pasa en todos los casos, que con pocas muestras, que era el primer caso de overfitting, la curva roja, que es la precisión de entrenamiento, es muy diferente de la precisión de test. Esto, cuando están separadas una de otra, es un claro síntoma de overfitting. Pero ahora vamos a ver lo que ocurre cuando llegamos al final de la curva. Conforme aumentamos el número de muestras de entrenamiento a las que tendríamos en nuestro conjunto de datos, vemos que ambas curvas se van estrechando. Que las dos curvas se estrechen y se vayan pareciendo entre sí es muy bueno, porque quiere decir que no difiere la precisión de entrenamiento respecto de la de test. ¿Qué pasa en este caso? Que ambas son parecidas, pero distan mucho de lo mejor que sería un 100% de precisión. Con lo cual aquí lo que decimos es que el modelo sufre de underfitting porque es demasiado simple. Si vamos al caso contrario, pasa lo que habíamos dicho, que conforme aumentamos el número de muestras de entrenamiento, vemos que la curva de train saca muy buenos resultados de precisión, pero difiere mucho de las de test. En ambos casos son buenas, pero hay mucha diferencia, con lo cual hay mucha variabilidad en los datos. Esto es claro síntoma de overfitting. El buen compromiso, el trade-off ideal, pues sería este que hay en la imagen de en medio. Es decir, conforme aumentamos el número de muestras de entrenamiento, las curvas se van pareciendo entre sí y cuando llegamos al total de nuestras muestras de entrenamiento, tenemos una buena precisión en ambos casos y además muy parecidos entre sí. Bien, pues con estas curvas de aprendizaje obtenemos un reflejo de cómo de bien o mal funciona nuestro modelo. Hemos visto todo esto y aunque parezca fácil solucionarlo, no lo es. De hecho, vamos a ver este ejemplo que existe a día de hoy. O sea, en grandes empresas le pasan estas cosas todos los días. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de algoritmos racistas. He cogido estas dos noticias y podemos ver, yo las explico en un momento, que lo que dice es que en muchas aplicaciones de reconocimiento facial de Estados Unidos hay un problema con las caras que no son caucásicas. ¿Por qué? Porque los modelos están entrenados con muchísimas muestras de caras caucásicas frente a caras africanas, asiáticas
o de indios americanos. Este desbalanceo produce situaciones indeseables y es un tipo de overfitting también. Por ejemplo, en un caso de verificación facial, imaginemos, queremos desbloquear el móvil con la cara, un móvil de una persona caucásica puede ser desbloqueado por una persona asiática o africana, precisamente porque las tasas de falsos positivos son muy altas debido al desbalanceo este. Por otro lado, tenemos el caso de un reconocimiento facial que se puede emplear, por ejemplo, por la policía. En este caso, imaginemos un ladrón caucásico atraca un banco y mediante una aplicación de reconocimiento facial es más fácil que dé un falso positivo en personas que no son caucásicas que en las que no son y sean falsamente acusadas. Pues evidentemente esto es un problema y no es tan fácil solucionarlo. O sea, estos son estudios de aplicaciones que llevan mucho trabajo detrás. Después, no está aquí en las diapositivas, pero también hay ejemplos de otras, como pueden ser diferentes tipos de fuentes de entrada. Es decir, no sé si era Facebook o alguna empresa de estas que intentó realizar un reconocimiento de baches en carretera mediante un móvil. ¿Qué pasa? Que el móvil, todas las imágenes de entrenamiento fueron grabadas con un iPhone. Cuando se fueron a testear al Bronx, por ejemplo, que es un barrio mucho menos pudiente, nadie tenía un iPhone y la calidad de las imágenes de entrada era muy diferente. Entonces, el sistema fallaba más que una escopeta de feria. Entonces, claro, esto es un gran problema. Solucionarlo no es fácil y hay que hacer un trabajo previo muy exhaustivo de los datos que necesitamos y cómo no sesgarlos en cierta manera. Bien, ya hemos hablado de toda la parte de extracción de características y el overfitting, que es la consecuencia más directa de esto, y ahora vamos a hablar de modelos de Machine Learning. Vamos a hablar simplemente de uno, vamos a poner un ejemplo, las SVM, Support Vector Machines. Como hemos dicho, por ejemplo, en un problema de clasificación establecemos fronteras entre las muestras de diferentes clases. Pero como podemos ver en la primera imagen, existen muchos tipos de fronteras. ¿Cuál es la ideal? Pues eso dependerá del algoritmo que utilicemos. Por ejemplo, en la segunda imagen vemos que en un algoritmo de Support Vector Machine lo que significa es que se va a establecer una frontera con cierto margen de confianza, donde las muestras más críticas de cada clase queden fuera de este margen de confianza, como podemos ver aquí. Dependiendo del tipo de datos que tengamos, pues esta frontera es más grande o más pequeña. Establecer el margen de confianza lo tenemos que establecer nosotros previamente. Como no es muy probable que no lo sepamos a priori, se realiza lo que se denomina un grid search de hiperparámetros, que es buscar dentro de un conjunto de posibles parámetros de márgenes de confianza, en este caso, cuál sería el óptimo. Esto no lo vamos a abordar aquí porque ya es otro tema más complejo y difiere un poco de la visión global que vamos a dar. Pero eso, habría que hacer una búsqueda exhaustiva de hiperparámetros para ver qué frontera y qué margen es el adecuado para una SVM, por ejemplo. Ahora que hemos visto esto, vamos a pasar, os voy a enseñar, vamos a pasar ya a Deep Learning, pero antes os voy a enseñar un ejemplo de un procedimiento de Machine Learning básico. ¿Vale? Bien, esto es un notebook que se ejecuta en Google Colab. Google Colab es una herramienta gratuita de Google que lo que permite es ejecutar Jupyter Notebooks, que no es más que unas celdas que se ejecutan en orden secuencial y que se puede ver el resultado en cada una de ellas. Son ampliamente utilizadas en el análisis y en el diseño de modelos. Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es predecir, vamos a simular un caso que es una lista de pasajeros que viajan en un barco y tienen un hundimiento como el Titanic. Entonces, lo que nuestro modelo va a predecir, qué personas de esa lista van a sobrevivir y cuáles no. Entonces, vamos a ir paso a paso siguiendo todo el procedimiento entero que se realizaría para esto. En primer lugar, importamos librerías. Hay 4 librerías básicas para el Machine Learning. La primera de ellas es NumPy. NumPy se utiliza para el tratamiento de números, para el tratamiento matricial, para el tratamiento numérico en general. Pandas es la librería que se utiliza para escribir, leer CSVs de datos y trabajar con data frames, etc. Después, Seaborn y Matplotlib se utilizan para visualización de datos. Y por último, no está aquí, pero está más adelante en el notebook,
hay una librería que es scikit-learn, que es la que se utiliza para todos los modelos de Machine Learning, así como sus métricas y el tratamiento de datos en splits. Bien, importamos las librerías que tocan y ya vamos a materia. Vamos a visualizar los datos que tenemos. Visualizamos el dataset. Y como podemos ver aquí, tenemos diferentes registros, cada uno con sus columnas. Aquí la importante es survive. Survive es el parámetro de salida. Eso lo establecemos nosotros, pero es el que vamos a establecer porque es lo que queremos modelar exactamente. Con un 0 se modelará que un 0 implicará que no sobrevive y un 1 que sí. Y tenemos diferentes tipos. Nombre con títulos nobiliarios, sexo, edad y otras tantas cosas. Como podemos ver en el conjunto de test, aquí no tenemos, igual que en Survive, el Survive sí que está en la parte de training, en la de test no lo tenemos. Con lo cual, si queremos evaluar modelos, lo que haremos será dividir la parte de training en training y validación. Bien, como podéis ver, también tenemos algunos no tan amber, es decir, hay algunos valores nulos. Lo primero que hay que hacer es limpiar toda la suciedad de esta tabla. Esto pasa muchísimo. Entonces, hemos hecho una función que nos dice para cada una de las columnas cuántos valores nulos hay. En la de training, pues en edad hay, en Kevin y en Embark. Y, por ejemplo, la de testing, pues también en edad hay nulos, en Kevin y en Fair. Lo que vamos a hacer es eliminar las de Kevin porque son muchísimas y la de Ticket porque también sabemos que no, eso lo sé yo, pero vamos, que no va a servir. Entonces, estas dos las vamos a eliminar. Y ahora seguimos teniendo ahí en Edge algunos problemillas y en Embark. Entonces, ¿cómo vamos a rellenar esta tabla? Pues lo primero que hacemos es un análisis de la edad que tienen los pasajeros. La mayoría de los pasajeros se encuentran entre 20 y 40 años. Es una curva muy cerrada aquí. Con lo cual, nosotros hemos establecido que vamos a poner el valor de mediana de aquí. Todos los valores, los valores nulos de los pasajeros los vamos a rellenar con el valor de mediana de los que sí que tenemos. Podríamos hacer eso, rellenarlo con ceros, eliminar esos registros, interpolar, rellenarlo por percentiles, lo que nos diera la gana. Simplemente sería estudiar qué relleno de valores nulos es el que más nos interesa. Bien, una vez tenemos ya hecho esto, no tenemos valores nulos. Ya podemos pasar a la parte de visualización de datos. ¿Para qué visualizamos datos? Para saber qué características, qué datos pueden ser relevantes a la hora de establecer características para nuestro modelo. Vamos a hacer 3 análisis. El primero de ellos por género. Si analizamos por género, aquí vemos que la tasa de supervivencia de los hombres es muchísimo más baja que la de las mujeres. Con lo cual, esto puede ser bastante crítico y se tiene que tener en cuenta. Después hacemos un análisis por clase. Por clase quiere decir primera, segunda o tercera clase. Ricos, pobres. Entonces, pasa como toda la vida. Los ricos se salvan y los pobres mueren. Esto habrá que tenerlo también en cuenta. Después, hacemos un análisis por edad. Aquí, más o menos, tenemos en 0 la gente que muere y en 1 la que no muere. Pero la distribución por edad es similar. Aunque hemos dicho que vamos a utilizar solo características necesarias, esta la vamos a incluir, aunque a priori no parece que aclara nada. Bien, una vez tenemos esto, lo que hay que hacer es, ya sabemos qué características más o menos vamos a utilizar. Hacemos lo que se dice feature engineering, que vamos a transformar cualquier característica que no sea numérica en numérica. Por ejemplo, la variable sex está con valores de string de male y female. O en bar también tiene strings. Todo esto hay que convertirlo a valores numéricos para poder emplearlo en nuestro modelo matemático. Entonces, lo primero que hacemos es convertir female a 0 y male a 1. Y también asignar unos valores de 0, 1, 2, 3 para los diferentes tipos de embark. Bien, hacemos esto y como vemos aquí, sex ahora es 0 para mujeres y 1 para hombres. Y aquí también tenemos 0, 1, 2. Ahora, lo siguiente que hacemos es es también crear variables. O sea, no hace falta solo reciclar estas, sino que podemos combinarlas. Por ejemplo, tenemos una variable que podemos utilizar que es family size, que es una combinación de siblings, parts y le sumamos 1. O también, por ejemplo, saber si nuestra persona viaja sola. Si viaja sola es más probable que se salve que si viaja con una familia.
Pues todo eso son cosas que nosotros podemos tener en consideración. También vamos a hacer una manipulación del título nobiliario, por si hubiera algún tipo de, tuviera algún tipo de relevancia. Una vez hemos hecho todas las modificaciones, aquí tenemos nuestra tabla final con todos los valores numéricos. Y ya una vez tenemos esto, elegimos qué valores son los que nos interesan utilizar. Es decir, las features que vamos a utilizar para nuestro modelo. En este caso, la clase, sex, age, embark, fair, family size, y-salon y teacher. Bien, creamos nuestro conjunto de train de estas características y el conjunto i, que es la variable de salida, cogemos la columna de survive. Aquí tenemos lo siguiente que os había dicho, la librería scikit-learn, las importaciones que hacemos. Estas son los modelos. Vamos a hacer una comparativa entre una SVM y un modelo de vecinos próximos. Vamos a importar la métrica de accuracy score, es decir, la precisión del modelo, de cuántos acierta y cuántos no. Y vamos a dividir y vamos a importar la función de train test split, que nos va a dividir nuestro conjunto de test de train en train y validación, como hacemos aquí, con esta. Vamos a considerar el 80% para entrenamiento y el 20% para validación. Una vez tenemos el entrenamiento y la validación, lo que hacemos es entrenar la SVM y entrenar el modelo de vecinos próximos y calculamos la precisión de cada uno de ellos. Y la comparativa final sale que el modelo de SVM saca un 80% de precisión, mientras que el de vecinos próximos un 74%. Entonces, en este caso, esta comparativa la utilizaríamos para saber que el modelo de SVM sería el óptimo para abordar este tipo de casos. Esto es uno de los trabajos que más se realizan en Machine Learning. Bien, ya hemos acabado con esta pequeña demo y ahora vamos a pasar a hablar de Deep Learning. Bien, cuando hablamos de Deep Learning, estamos hablando de redes neuronales. Las redes neuronales, como bien dice su nombre, están basados en imitar el comportamiento del cerebro humano, evidentemente de una manera muy ligera, pero sí que la nomenclatura y las arquitecturas, todo está basado en esta idea de imitar el cerebro humano y los componentes del cerebro. Si en un cerebro humano enviamos la información desde la dendrita por el axón y hacemos la sinapsis para pasar a la siguiente dendrita de la siguiente neurona, ese comportamiento lo vamos a emular de alguna forma con las redes artificiales. Evidentemente, una neurona no hace nada por sí mismo, pero el conjunto de todas es lo que hace que el cerebro funcione también. Y basándonos en esta idea, tenemos las redes neuronales. Aquí, la imagen esta que tenemos a la izquierda simboliza cada nodo, se trata de una neurona, mientras que las líneas son las conexiones entre neuronas. La primera columna se trata de las características de entrada, la última, la de salida, y todas estas son las capas ocultas, las capas intermedias, donde se realizará el proceso mal denominado de sinapsis. ¿Qué sería la sinapsis en este caso de una red neuronal? Pues no sería más que una operación lineal de las variables de entrada seguido de un operador no lineal. ¿Cuáles son los operadores no lineales que se utilizan en Machine Learning? Pues tenemos tres. Por un lado, la sigmoidal, por otro lado, la tangente hiperbólica y por otro lado, la ReLU, que es la Rectified Linear Unit. Con estas tres, prácticamente se emulan la mayoría de aplicaciones de Deep Learning. Entonces, ¿cómo se utiliza esta red? Pues bien, se realiza un proceso en dos partes. Por un lado tenemos el forward y por otro el backward. Como en un entrenamiento nosotros tenemos las variables de salida, lo que tiene que salir es fácil saber si lo que simulamos por la red va bien o mal. Pues con esta filosofía se emplean forward. El forward no es más que nada que pasar los datos a través de toda la red empleando las operaciones lineales seguidas de las no lineales a través de toda la red y generando un resultado de salida. Este resultado será parecido o no al deseado y en función de eso se establece un error que se utilizará para una función de reconversión del error, es decir, una función de aprendizaje. Y lo que se hará será modificar los pesos de toda la red neuronal de manera inversa a como hemos hecho el procedimiento de forward, es decir, lo que se denomina backward.
Pues este proceso de forward y backward se realiza todas las veces que queramos. Es lo que se denomina número de epochs. Y puede ir variar entre cientos y miles de veces, lo que nosotros consideremos para nuestro problema. Bien, hemos visto lo que son las redes neuronales y ahora vamos a ver por qué son tan especiales las redes neuronales, el deep learning en general. La diferencia principal entre el machine learning y el deep learning es justamente esto de aquí. Mientras que en el machine learning la extracción de características la realiza una persona humana, hemos de hacer una ingeniería el feature engineering que decíamos, hemos de nosotros trabajar esas características para que funcionen en nuestro entrenamiento, para que sean útiles. No siempre se pueden extraer las características deseadas o no son útiles directamente. Entonces, en los algoritmos de deep learning, la extracción de características y el aprendizaje se realiza de manera conjunta. Se aprende en el mismo proceso a extraer las características y el entrenamiento de aprendizaje de la clasificación. Con lo cual, podemos al final del proceso de entrenamiento extraer características mucho más profundas, más abstractas. Pues esta es la principal diferencia que existe entre el machine learning y el deep learning. Eso no implica ni que el deep learning sea mejor ni sea peor, simplemente es diferente. Y dependiendo del problema, el número de datos que tengamos, utilizaremos uno u otro. Eso dependerá un poco al final de nuestra experiencia propia y cómo tratemos los datos. Bien, vamos a hablar ahora de tipos de deep learning. Existen dos tipos de modelos. Por un lado, los generativos y por otro, los discriminatorios. Los generativos son los que se encargan que a partir de unas muestras de entrada producimos nuevas muestras de salida. Son nuevos datos que podemos utilizar. En este grupo están las Generative Adversarial Networks, Variational Autoencoders, redes recurrentes o muchas más. He puesto aquí algunos ejemplos. En los discriminatorios lo que se encarga es de a partir de unos datos de entrada, producimos una salida. Que aquí entrarían los problemas de regresión o los problemas de clasificación. Y aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos como las Dense Neural Network, que son la estructura de las redes neuronales que hemos visto, las Convolutional Neural Networks y las recurrentes. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo. Las redes generativas son bastante complejas de entender. Entonces, lo que vamos a ver es un ejemplo de aplicación sencillo, que es un generador de caras falsas. El proceso que se utilizaría aquí sería una red que genera caras falsas y se pasa por un discriminador que nos diría si estas caras falsas son falsas o verdaderas. ¿Cuándo un generador de caras falsas funciona bien? Cuando pasa por un discriminador de caras falsas, valga la redundancia, y es incapaz de detectarlas como falsas, de tan bien hechas que están. Entonces, tengo aquí un vídeo de YouTube de una GAN hecha por NVIDIA, que está bastante chula. Vamos a ver 30 segundos. A ver. Espera. Vale. Aquí. Bien, como podemos ver, tenemos las imágenes source A que se van a combinar con la imagen source B. Entonces, lo que se hace es utilizar los rasgos de cada una de estas personas, como son hombre, varón, mayor, mujer, niño y mujer mayor. Y se va a mezclar con las características raciales de cada uno de las imágenes de la source B. Y como vemos, estas son las imágenes de salida que distan, que son prácticamente irreconocibles. O sea, si ahora mismo nos las ponen delante sin decirnos que estas imágenes son falsas, no las distinguimos. Bien, seguimos. Una vez hemos visto esto, vamos a ver un ejemplo de red discriminatoria. En este caso vamos a hablar de las redes convolucionales. Las redes convolucionales ofrecen una solución óptima al tratamiento de imágenes, clásico de toda la vida. El tratamiento de imágenes se basa en filtrar imágenes de entrada para detectar bordes, esquinas o lo que sea. El problema que tienen es que estos filtros que se utilizan para la imagen son estáticos y muy sencillitos. Por ejemplo, aquí tenemos filtros binarios que producen diferentes tipos de salida. ¿Dónde está la gracia y dónde entra la red convolucional? En que imaginemos que ahora nosotros no determinamos estos valores de estos filtros, sino que la red aprende los valores del filtro para extraer características abstractas. Es lo que se conoce como red convolucional.
donde tenemos dos partes. Por un lado, la parte de Feature Learning, donde se extrae las características de la imagen de entrada mediante filtrados sucesivos en capas convolucionales seguidas de poolings y cuyos valores se van aprendiendo conforme las iteraciones que vamos pasando. Y después una parte de clasificación, que sería la parte de una red neuronal artificial clásica, capas dense. Entonces, combinando estas dos partes podemos extraer características mucho más abstractas, más profundas y clasificarlas. Con las redes convolucionales sí que se ha obtenido una gran mejora en el reconocimiento facial y a día de hoy son ampliamente utilizadas en todo lo que tenga que ver con imagen. El problema de todo esto es que hace falta muchos datos para entrenar todas estas redes. O sea, el número de datos que se necesitan para cualquier problema de Deep Learning es infinitamente mayor que los de Machine Learning. Por tanto, ¿qué hacemos ante la falta de datos? Pues podemos hacer o un fine-tuning o, en este caso, como vamos a ver, un transfer learning. ¿Qué es un transfer learning? Pues aquí vamos. Imaginemos que queremos hacer una aplicación que distinga entre gorilas y chimpancés. Y queremos hacer una red convolucional que extraiga características y clasifique. Si lo hacemos con los datos que tenemos, en este caso imaginemos tenemos 1000 muestras por cada clase, no tenemos suficientes y nuestro modelo tenderá al overfitting con tan pocas muestras. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Utilizar una red preentrenada para otro problema. Por ejemplo, podemos utilizar una red de imagen clásica como puede ser la VGG16, que se ha entrenado para el dataset de ImageNet. ImageNet es un dataset que consta de 14 millones de imágenes con una infinidad de clases disponibles. Entonces, como esto está también entrenado, lo que vamos a hacer es aprovechar su extractor de características y únicamente cambiar la parte de clasificación para nuestras clases deseadas. Es decir, pasamos de no sé cuántas clases a únicamente un clasificador de 2 clases, pero que la fuente de entrada sea las características extraídas por la red preentrenada. Ahora después, cuando acabe toda la presentación, vamos a ver un ejemplo de CNNs y cómo utilizar Transfer Learning en estas. Bien, ya para acabar todo esto, vamos a hablar de Machine Listening. Machine Listening es el campo donde yo trabajo y que está bastante menos explotado y aún hay mucho por hacer. Cuando hablamos de Machine Listening podemos hablar de diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, mantenimiento predictivo. Imaginemos un sistema en el que queremos predecir si una máquina se va a romper por el sonido que produce esta. Cuando produce un sonido anómalo, esta anomalía se detecta por el sistema y avisa al usuario para que sustituya esa máquina y, por ejemplo, en una línea de montaje viene bien para no perder ningún tiempo de producción. Y, por ejemplo, otro tipo de aplicación es la que voy a explicar aquí, que es el sistema de detección de eventos sonoros. La detección de eventos sonoros es la que se encarga de, por ejemplo, cuando tocan el claxon del coche o cuando una persona chille, ese sonido se detecte y diga que es la clase deseada. Pues es un claxon, es una persona chillando. Bien, ¿cómo funciona este sistema? Pues tiene ciertas particularidades. El audio no es como la imagen. La imagen al final es un conjunto finito de diferentes imágenes, pero el audio no es así. El audio es un flujo continuo de datos en el tiempo, que sería nuestra entrada. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer, evidentemente, no podemos trabajar con un conjunto infinito de datos, con un flujo infinito de datos, sino que segmentamos estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante una segmentación por trigger, en el que cuando se cumplan las condiciones de disparo, se segmente el audio y establezca un audio de una duración limitada. A partir de audios de esta duración limitada se puede trabajar en un entrenamiento y en una predicción. ¿Cuál es el siguiente paso que realizamos? Una representación tiempo-frecuencia de este audio. Es decir, aquí vemos una imagen de la representación tiempo-frecuencia, en la que el eje horizontal es el tiempo y el otro la frecuencia. Y los colores representan la diferente intensidad del audio en cada punto y en cada frecuencia. Pues bien, aquí ya tenemos las imágenes. Pues con estas imágenes ya podemos trabajar
¿Y cómo vamos a trabajar? Pues como hemos explicado antes, como si fuera un problema de imagen. Si tenemos imagen, ¿por qué no vamos a hacerlo? Pues bien, realizamos una extracción de características mediante una red convolucional donde tenemos, por ejemplo, estos vectores de salida y, por último, con estos vectores de salida, con este vector de salida realizamos la parte de clasificación. Bien, esto sería el sistema completo de una detección de eventos sonoros. ¿Qué pasa? Que el audio tiene ciertas particularidades que no tiene la imagen y por eso la imagen funciona muy bien y el audio aún tiene que reinventarse y es un problema que a día de hoy no está resuelto en la comunidad científica. Se va haciendo avances, pero muy lentos. ¿Cuáles son estas dificultades? Pues bien, la primera de ellas, esencial, la imagen de entrada para tratar una red convolucional. Es que no existe un único tipo de representación tiempo-frecuencia. Hay muchísimos. O sea, aquí pongo, por ejemplo, 5. Estas 5 representaciones son representaciones tiempo-frecuencia del mismo tono, que es un tono de un Nokia de estos politonos de toda la vida. Pues bien, como podemos apreciar, no se parecen entre sí nada y, en cambio, representan el mismo sonido. Entonces, ¿qué representación es la óptima? Pues recurrimos al método científico, ensayo-error, probar y ver qué pasa. Sí que es cierto que evidentemente, conforme se avanza, la comunidad científica del audio sí que se ha puesto de acuerdo y hay resultados de que las representaciones que mejor funcionan son la Mel Spectrogram y la Gammatone. Pero a día de hoy no existe una representación que, digamos, sea la óptima y el estándar universal para el tratamiento de eventos sonoros. Por otro lado, una de las cosas que pasa en audio es el solape de eventos. Es decir, imaginemos que tenemos un sistema que detecta eventos sonoros en una casa y queremos saber cuándo tocan al timbre. Pero cada vez que tocan al timbre, al mismo tiempo ladra el perro. Pues evidentemente no es lo mismo que si solo se toca al timbre, o sea, la representación tiempo-frecuencia y, por tanto, la salida de nuestro modelo. Tener el solape de eventos en cuenta es bastante difícil y tedioso de trabajar. Aunque hay ciertas técnicas, a día de hoy aún no hay ningún estándar tampoco de esto. Y por último, el problema rey de todo esto es lo que nosotros denominamos OpenSet, que también está en imagen y en cualquier tipo de aplicación de Machine Learning, pero en este caso es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque imaginemos, queremos detectar en una casa tres eventos sonoros, los que sean. Y el problema es que en una casa no solo ocurren esos 3 eventos sonoros, sino que ocurren muchos más. Si no tenemos esto en cuenta, lo que pasará es que cualquier evento lo clasificará como uno de los 3 deseables. Entonces, a la hora de diseñar nuestro modelo, tenemos que tener en cuenta no únicamente nuestras clases, sino todas las clases que no queremos que detecte. Claro, en entornos controlados o de una casuística muy limitada, no pasa nada. Porque al final se puede hacer un estudio y tener preparados los entornos. Pero imaginemos que es un sistema que va a cualquier casa de cualquier persona. Pues cada uno a lo largo de un año, imaginémonos todos los tipos de sonidos que tiene, a lo largo de un día, mes o año. Pues la cantidad es infinita prácticamente y tener en cuenta todos los casos es muy difícil. Pues el OpenSet es el gran problema con el que nos enfrentamos a día de hoy todos los que trabajamos en esto. Y que van saliendo técnicas, pero tampoco está resuelto. Y esto es por lo que yo digo que el tratamiento de eventos sonoros es mucho más complejo que el de imagen. Bien, ya hemos acabado con todo lo que quería hablar de teoría y vamos a dar un ejemplo rápido de una red convolucional y cómo tratarla con Transfer Learning. Y acabamos con esto y ya pasamos a las preguntas que tengáis. Bien, esto es otro notebook que tengo y aquí lo que vamos a hacer es predecir imágenes con una red VGG 16. Este tipo de redes, o sea, son redes clásicas que se emplean en imágenes desde los años 80, son muy antiguas. Hay muchísimas, AlexNet, Inception, ResNet, las que sean. Yo he utilizado esta pues por poner un ejemplo de una. Aquí la declaración la hacemos mediante el framework de Keras. Al final, para tratar con Deep Learning se utiliza tanto Keras como TensorFlow a nivel más bajo o PyTorch. Son diferentes frameworks. Aquí he utilizado el de Keras, que es el más sencillito y el que más fácilmente se ve. Y lo que tenemos es la parte de extracción de características en la que declaramos capas convolucionales seguidas de pooling.
Pues la estructura de una VGG es la siguiente, con número de filtros, etcétera. No vamos a profundizar aquí porque si no la charla se haría eterna. Y después tenemos la parte de clasificación. Una vez tenemos las características, pues pasamos a la clasificación con capas dense. Bien, una vez teníamos el modelo ya diseñado, lo que haríamos sería entrenarlo. Como no tenemos muchas muestras, lo que vamos a hacer es utilizar un modelo VGG entrenado en ImageNet, que estos se pueden conseguir, o sea, cualquier framework como Keras o PyTorch tiene los pesos de estos modelos ya entrenados con ImageNet. Y lo que vamos a predecir es, a ver, para esta red entrenada en ImageNet, ¿qué salidas nos saca para una foto de un gato, de un perro y de un tulipán? Las tenemos aquí. Y, por ejemplo, ahora no hemos hecho ningún tratamiento. Utiliza, de hecho, las clases de ImageNet, no las que yo considero. Entonces, aquí, pues, no sabe decirte qué tipo de gato es, pero, evidentemente, atina con los gatos. Aquí, para el perro, pues, también dice razas de perros, con lo cual atina bastante. Y para el tulipán, pues, también va atinando bastante con las flores. Nosotros ahora lo que queremos hacer es un modelo que únicamente me diga si la foto es un girasol o un tulipán. Y lo que vamos a hacer es lo que hemos comentado antes, Transfer Learning. Yo de cada una de estas clases solo tengo 30 imágenes. 30 imágenes de girasol, 30 de tulipanes y 2 de test. Entonces, lo que hago es coger únicamente la parte de extracción de características de la VGG16 y extraeré las características para mis 30 imágenes. Yo tengo estos vectores de salida que tienen 2088 de dimensión. Una vez tengo estos vectores de salida, lo que hago es una clasificación. Y aquí utilizaré un multilayer perceptron, que es una de las redes neuronales más sencillas que existen. Entonces, le paso estas características que considero que son las de entrada y como únicas dos variables de salida, si son girasoles o tulipanes. Y vamos a ver, después de realizar el entrenamiento, qué pasa. Entra, la primera imagen es un girasol, la segunda un tulipán y nuestro modelo dice que la primera es un girasol y la segunda un tulipán. O sea que funciona muy bien. Es decir, con muy pocas muestras podemos conseguir un modelo que atine muy bien los resultados, aprovechándonos justamente de conocimiento previo de redes entrenadas para datasets mucho más grandes. Y ahora, para acabar, una muestra de a qué me refería con OpenSet. Ahora imaginemos, vamos a predecir, a ver qué predicción saca si insertamos una imagen de un perro. Pues si metemos la imagen de un perro, aquí nos dice que es tulipán. ¿Por qué? Porque obviamente no hemos tenido en cuenta ningún caso de cosas que no sean ni girasoles ni tulipanes y si no tenemos en cuenta eso, o me lo clasifica como una cosa o como la otra. Bien, pues hasta aquí todo. Y nada, ahora si tenéis cualquier duda o pregunta, la resolvemos. Bueno, enhorabuena por la charla, muy interesante, Sergi. Vale. Ponte la cámara. Sí, estoy en ello. Que te veamos la cara. Vale, ahora ya. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Podrías contar, me adelanto yo en las preguntas, bueno, no es una pregunta, ¿podrías contar un poquito qué es lo que haces en tu trabajo? Un poquito con detalle. Vale. Nosotros lo que hacemos en el trabajo, o sea, la empresa se dedica, tiene un sistema, digamos, domótico que lo que pretende es ayudar a las personas sordas a que se enteren de los eventos sonoros que ocurren en casa. Por ejemplo, cuando llora su bebé o cuando tocan al timbre de la puerta, que se enteren y el sistema de reconocimiento de sonidos detectará el sonido deseado y se le enviará una notificación al usuario y se eliminará y se iluminará el dispositivo que tiene instalado en su casa. Es, digamos, como un Google Home o cualquier cosa de estas, pero aplicada al reconocimiento de sonidos ambientales. Y bueno, digamos que trabajamos en eso y después también nos dedicamos a, evidentemente, no hay una solución cerrada, tenemos una primera versión y después trabajamos en mejorar la precisión de nuestros modelos, pues incrementando por un lado nuestra base de datos, adquiriendo sonidos nuevos y después trabajando en mejores modelos o representaciones mejores. Todo esto lo que hacemos básicamente es un trabajo de I+D,
leemos muchísima documentación del estado del arte y vamos implementando soluciones que van saliendo. O sea, cada día van saliendo perfectamente entre 10 y 15 papers. Entonces, pues nosotros estamos ahí, también tenemos nuestras publicaciones, vamos trabajando y, de hecho, cada año nos presentamos, por ejemplo, a un challenge internacional que es el más importante de audio, en el que cada año se sacan pues 5 o 6 tareas y tú te presentas a las que quieres y participas. Y es una forma también de ver el conocimiento que tienes y cómo está la comunidad del audio en comparación a ti. Y bueno, eso es un poco, a grosso modo, lo que hacemos también. Muy bien. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Imagino que sí. ¿Algún valiente o algo que comentar? Digo valiente porque creo que no hay ninguna valiente en la charla. Hola, yo tenía una pregunta. Vale. Bueno, enhorabuena por la presentación. Vale, gracias. Muy interesante. En momentos cuesta un poquito seguir el ritmo porque sí, son muchos conceptos. Sí, es muchísimo. Pero en general me ha quedado bastante claro y bueno, pues enhorabuena de nuevo. Mira, te quería preguntar porque me ha llamado mucho la atención el tema de la aplicación de Machine Listening para el tema de mantenimiento preventivo de máquinas. Sí. Porque justamente en el proyecto en el que estoy ahora mismo trabajando, dentro de lo que es uno de las funcionalidades futuras que se quiere implementar es justamente eso, ¿no? Entonces, ahí todavía no he investigado nada al respecto, pero no había pensado justamente en el tema de monitorizar el sonido de las máquinas. ¿Qué bibliografía o qué pasos crees que debería de dar a la hora de investigar este tema? Vale. Bien, del tema justo de mantenimiento predictivo, digamos que los que están a la vanguardia de todo esto son los japoneses. Voy a pasaros un enlace, un momento que lo busco. Un enlace justamente del challenge que os he dicho. Este año nos hemos presentado nosotros a una tarea que es de mantenimiento predictivo y que la ponen para resolver estos japoneses, ¿vale? Entonces, voy a pasaros el enlace. A ver. Vale, ahí está. Entonces, para monitorizar lo que son los sonidos anómalos, lo que se hace es un aprendizaje no supervisado, justamente, que no lo hemos visto aquí. Habría que investigar de aprendizaje no supervisado y, dentro de eso, de deep clustering, que es lo que se conoce, lo que se utilizan son los autoencoders. Si tú buscas autoencoders es un buen punto para empezar. O sea, hay muchísima bibliografía pues en las páginas como Medium o Towards Data Science. Hay muchísima bibliografía para empezar y que enseñan ejemplos de cómo implementar autoencoders. Entonces, al final, ¿cómo se puede monitorizar esto? Un autoencoder lo que hace es, a partir de una imagen de entrada, que en nuestro caso sería el espectrograma, emplea una red convolucional y después crea un vector de características de salida y reconstruye, a partir de ese vector de características de salida, reconstruye el espectrograma original. O sea, es un poco de jaleo. Pero entonces, digamos que lo que se hace es reconstruir lo que tenemos a la entrada, a la salida. Si lo que reconstruye se parece a las imágenes de salida de las máquinas que están en buen estado, si eso se parece, significa que está bien la máquina. Sin embargo, si la reconstrucción no se parece a la reconstrucción de las máquinas que están en buen estado, que eso se haría con una reconstrucción básica, al final sería una distancia de valores, básicamente, una MSE, Minimum Square Error, se realizaría esa diferencia y, si fuera muy grande, un valor umbral que nosotros consideramos que puede ser próximo a la rotura, entonces diríamos, ojo, esta máquina es anómala
es al final un sistema de prevención te avisaría para que tú vigilaras o comprobaras el estado de esta. Es un poco así. La verdad es que es un tema que da para otra charla. pero está muy interesante. Al final, mi conclusión también con este tiempo que llevo trabajando en esto es que cuanto más cosas se puedan utilizar, mejor. El mantenimiento predictivo, pues evidentemente se puede utilizar el sonido, pero cualquier tipo de sensorización que se nos ocurra. Cualquier sensor, al final, que pueda monitorizar algún tipo de variación entre una máquina que esté bien o mal, se podría utilizar, que eso es lo que se conoce como redes multimodales. Es decir, redes que tienen diferentes fuentes de entradas y que sirven a un único propósito. Esa sería mi apuesta de futuro de cómo puede evolucionar el mantenimiento predictivo. Pero sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, con con el mantenimiento predictivo solo con audio, estamos sacando bastantes resultados para lo que es los datasets que sacan en el challenge. Que al final, si tú en este trabajo, si tú quieres saber si algo que haces está bien o mal, tienes que compararlo con algo público, con datos públicos que tengan unos resultados. Entonces, los japoneses son los primeros que han sacado estos datasets que están publicados ahí en el enlace ese. Entonces, es un buen punto para leer cómo hacen ellos todo ese tratamiento y empezar a investigar por ahí. No sé, así un poco... Muy bien, sí, me he tomado nota de lo que has dicho y muchas gracias, me sirve de punto de partida. Muchas gracias. Vale, de nada. ¿Tenéis alguna otra pregunta por ahí? Somos pocos. ¿Qué opinas de la controversia entre perros y muffins? Perros y muffins. ¿No te suena? No, eso no me suena. Eso es muy gracioso. Espérate, ¿puedo compartir la pantalla? Sí, claro. Parte. Espérate, ¿dónde se hace esto aquí? No veo dónde se hace esto, tío. Abajo a la izquierda, ahí. Vale, sí, es verdad. Pues espérate que... Ahora te vemos a ti y a la izquierda de todo está Share Your Screen. Donde la mano. Sí, pues le voy a dar a esto, que es charla, aquí está. Creo que sí. ¿Lo veis ya mi pantalla? Sí, salió un tío muy guapo ahí hace un momento. Pues esto es... Que había... Hostia puta, vale. Que hay parte de las cosas estas que te dicen si eres humano, que te dicen, elige, ¿es Chihuahua o Muffin? Es que claro, entonces, cuando llegamos... Por lo visto se hace mucho lío. Sí. A ver, es que cuando llegamos a un punto que al final las máquinas es muy difícil que superen el comportamiento humano. Hay aplicaciones que la superan y que lo hacen mejor que los humanos, pero es que lo normal es que si nosotros no sepamos distinguirlo, tenemos que trabajar mucho en ese problema para que lo distinga. Pero vamos, está muy guapo, ¿eh? Está guapo, ¿verdad? Pues sí, y nada, pues relacionado con esto, ¿qué opinas de las cosas estas, o sea, de usar este tipo de programas, mejor dicho, de imágenes para distinguir a los humanos, ¿sabes? Esto que te dice, marca todos los semáforos, que luego hay gente que eso mismo se lo pasa a la red neuronal que Google te da por otro lado, ¿sabes? Y entonces con eso pasa el CAPTCHA. ¿Y si tú crees que hay algún punto en el cual la carrera esta de armas entre reconocimiento de humanos y reconocimiento por ordenador, pues, no sé, tenga un peso definitivo alguna de las dos? A ver, Claramente digo, ¿no? Sí, o sea, que el digamos, que el reconocimiento de imágenes supere a... No soy yo. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, yo os oigo a los dos, ¿eh? Eres tú, Alex. ¿Me oyes ahora? Sí, no, sí, a ti te oímos. Vale. Es Alex. O sea, a ti te oímos, ¿eh? Vale, o sea, ¿me oyes ahora, Alex? No. No. Mira, mientras, si quieres, han puesto una pregunta aquí. Pone que es de, no sé quién es, pero bueno, que preguntan qué cursos o másters o estudios recomendarías para dedicarse a Machine Learning y Deep Learning.
Vale, pues hay varios. De hecho, yo en la carrera no he estudiado nada de esto. Me fui de Erasmus a Gante y allí hice alguna asignatura relacionada con esto, pero tampoco se me dio muy de allá. Lo que pasa es que sí que me gustaba mucho el tema. Entonces, lo que hice en Coursera están los 2 cursos que para mí son el ABC de cualquier persona que se quiera dedicar a esto. Que voy a pasar, si queréis paso los enlaces, o bueno, los pasamos después. Y luego los pasamos por el mitad. Sí, pero vamos, los 2 cursos son de Andrew Ng, que es una eminencia en todo este campo. Y que son el de Machine Learning y otro que se titula Deep Learning Specialization. Yo he hecho esos 2 y he hecho después algún curso suelto de algo específico que no me queda claro, pero vamos, para empezar, cogería esos 2 cursos. Y con eso se puede tirar, vamos, tienes material para trabajar. Personalmente me gusta más el de Deep Learning porque trabaja con Python y el de Machine Learning sí que ve todo a nivel matemático, que en verdad, al final, para comprender esto, tienes que comprender toda la matemática que hay detrás, que es bastante. El tema del curso de Machine Learning es que la programación está en MATLAB y Octave. Entonces, claro, no toda la gente sabe de eso. Yo sí que sabía porque lo di en la carrera, pero evidentemente mola más el curso de Deep Learning porque utiliza Python, que además es lo que vas a utilizar para trabajar en todo esto. Y esos serían los que yo recomendaría, que después pasamos los enlaces. Vale, te dan las gracias. Yo tengo una pregunta que no es una pregunta, es un recordatorio de una pregunta que ibas a hacer tú al público y era Hostia. ¿qué pensáis? O bueno, dila tú si ya te acuerdas cuál es. Sí, vale. O sea, viene un poco, al final, esta pregunta, o sea, no está basado ni en ciencia ni en nada, es pura especulación. Ciencia, ¿no? Ni ciencia ni anticiencia. Está basado en pura especulación, pero basándome un poco en mi experiencia de lo que es el OpenSet, todo esto que he dicho. Que al final la pregunta sería que ¿qué pensamos que llegará antes? Si los aviones autónomos o los coches autónomos, pero ya en pleno funcionamiento. O sea, lo que sería, evidentemente, no estamos hablando, quitando de lado los protocolos de aviación restrictivos, así como lo avanzada que está la tecnología, si partiéramos ahora mismo de cero, teniendo en cuenta que el avión ya de por sí solamente hay interacción manual para el aterrizaje y el despegue, para mí sería mucho más sencillo que llegara antes el avión autónomo por una cosa que es básica, y es que la casuística a la que se enfrenta un coche autónomo es infinitamente mayor, pero directamente se tiene que enfrentar con cualquier persona que haya por la calle y que está loca y que hace todo lo contrario a lo que dicen las reglas de conducción. Y ahora pillas a un loco que se salta un semáforo, entonces está expuesto ese sistema a mogollón de variables en contra con las que evidentemente no se pueden tener todas esas en cuenta. Toda esa casuística enorme de los coches autónomos no se puede tener en cuenta. Mientras que, evidentemente, un avión es más peligroso para el aterrizaje y el despegue que un coche, pero la casuística de un aterrizaje y un despegue considero que es mucho menor. Insisto, es pura especulación y basándonos un poco en pues, estas cosas que estamos hablando del OpenSet. Pero bueno, que invita a la reflexión todo este tipo de cosas. Muy bien. Yo pensé, cuando me lo dijo en su momento, yo pensé en el coche, por la peligrosidad del aterrizaje y del despegue, pero bueno. No conocía el problema del OpenSet. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Os ha gustado la charla? Espero que sí. Intuimos que sí. Si no os ha gustado, no digáis nada. Vale. Bueno, intentaremos subir el vídeo a YouTube, si se ha grabado bien, ¿vale? Y bueno, compartirá Sergi los 2 enlaces, pero bueno, buscad a Andrew Ng, ¿vale? Si sois de por aquí, porque sé que hay gente que no es de Benidorm y la zona, pero si sois de Benidorm y alrededores y no estáis apuntados al Meetup, apuntaros. Y también hemos creado un grupo de LinkedIn que podéis buscar, lo que se llama Benidorm Tech, que vamos a intentar profesionalizarlo un poquito más, pues para poner un poco más en contacto a profesionales con empresas y demás por aquí, por la zona, ¿vale? Y os esperamos ahí. Y bueno, pues cuando hagamos otras charlas esperamos veros, ya sea online o en persona, si va todo mejor. Sergi, puedes despedirte. Bueno, nada, muchas gracias por aguantar,
toda la presentación. Espero que os haya gustado y que os sea útil. Y cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, cualquier duda que os ocurra por el Meetup o incluso si me queréis hablar por LinkedIn, lo que necesitéis, si puedo ayudaros, estaré encantado de resolver las dudas. Muy bien. Gracias.